Muy bien, vamos a comenzar entonces con la palabra del Señor en este día. La palabra de Dios lleva por título, eh, la palabra del Señor, así, lleva por título lo siguiente. Ahí sí que estoy mejorando aquí un poquito el audio, ahí está. La palabra de hoy día lleva el siguiente título, se llama El perfume de Jesús. El perfume de Jesús es el título que le hemos puesto a esta palabra que hoy día vamos a recordar, ¿cierto? Este es el segundo mensaje que tenemos puesto sobre el perfume de Jesús. Y lo que habíamos hablado el sábado, es que Dios siempre nos da oportunidades para hacer el bien y también para que nosotros podamos dedicarnos, ¿cierto?, a hacer el bien. ¿Ah? Pero también el Señor nos habla de que muchas veces nosotros nos quejamos por la falta de oportunidades. Pero el Señor nos brinda muchas veces oportunidades para hacer el bien, ¿cierto? Y tenemos que también entender que muchas veces Dios abre momentos, oportunidades especiales que nosotros no podemos desaprovechar, sino que esos momentos son para actuar con absoluta diligencia. Aprendimos de la mujer, ¿cierto? De Marta, de Betania, ¿cierto? Perdón, de María. Aprendimos de María de Betania, una mujer, ¿cierto?, que hizo un acto de fe con el Señor. Una mujer que demostró a través de el amor y el respeto hacia Él una verdadera devoción hacia nuestro Salvador, ¿cierto? Y nos dimos cuenta también que en medio de estas oportunidades que Dios brinda, muchas veces siempre a nuestro alrededor se van a levantar personas que van a pensar mal de ti, van a pensar mal de mí, y van a buscar, ¿cierto?, algunas excusas, ¿cierto?, para que influencien nuestros pensamientos y de esa manera nos hagan menguar en nuestra fe y nosotros seamos de tal manera quebrantados que perdamos la fe. Pero el Señor también nos anima, ¿cierto?, en esta palabra a que nosotros podamos crecer en nuestra fe y permanecer apegados al Señor continuamente. También el Señor nos habló el día sábado que nosotros teníamos que entender que habían ciertos amigos, ¿cierto?, que estaban con Jesús en esta relación que nosotros siempre estamos buscando. Y vimos, ¿cierto?, que había un amigo muy amable que invitó a Jesús a sentarse a su mesa, a compartir un tiempo con él, ¿cierto? Sin embargo, este amigo no honró a Jesús, no aprovechó la oportunidad para ser diligente con Jesús, ¿cierto? Sin embargo, hubo una mujer, ¿cierto?, María de Betania, que se dio cuenta que tenía la oportunidad de bendecir al Señor y ella tomó, ¿cierto?, esa oportunidad y la aprovechó diligentemente. Esa mujer que hizo, llevó un perfume de mucho precio, ¿cierto? Con ello, ella estaba dando una muestra extraordinaria de respeto y de aprecio por el Salvador, por lo que Él había hecho por ella, ¿cierto? Y ella no escatimó en precio, no escatimó en cosas, ¿cierto? No pensó que aquello que ella estaba dándole al Señor no era demasiado, no era algo exagerado, ¿cierto? Y ella lo que hizo, lo dio completo, lo dio entero. Es lo que el Señor nos hizo el llamado este día sábado, ¿cierto? Que tenemos que darnos a Él por completo, que tenemos que darnos por Dios entero, que en ningún área de nuestra vida puede estar alejada del Señor, sino que todas las áreas de nuestra vida, de alguna u otra manera, tienen que estar, ¿cierto?, conectadas con el Señor. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Señor y de esa manera podemos caminar confiados de que el Señor traerá provisión, de que el Señor hará cosas grandes, de que el Señor cumplirá lo que un día nos ha dicho, de que el Señor con nosotros, ¿cierto?, hemos sido llamados por Él para cosas grandes, para cosas mayores, para cosas que ojo no vio ni oído ha oído hasta el momento, son las que Dios tiene preparadas para manifestar a través de tu vida en esta temporada.
¿cierto? Aprendíamos todo eso, ¿cierto? No solamente esta mujer derramó ese perfume, sino que también ella hizo un acto de quebrar el alabastro, quebrar ese frasco. El alabastro es el frasco. Y ella quebró eso. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque en la antigüedad, para que no se derramara, para que no quedara nada, ya la expresión máxima era quebrar el frasco. De esa manera, aquel líquido que estaba dentro se tenía que vertir por completo, ¿cierto? Así el Señor nos dice, ustedes tienen que darse por completo, ustedes tienen que creerme por completo. Usted no puede creer solo una parte, sino que Dios te está llamando hoy día para creerle a Él completamente. Dios no quiere que tú vivas la fe solamente un poquito, Dios quiere que tú vivas la fe por completa. Dios no quiere solamente un pequeño de obediencia, Dios quiere una obediencia total, una obediencia completa. Por eso es que el Señor nos trae esta palabra diciéndonos que Él nos ha dado una oportunidad para que nosotros podamos vertir, podamos dar nuestra fe, no solo pequeñito, sino que dar nuestra fe por completa. Ese es el llamado que el Señor nos estuvo haciendo este día sábado, ¿cierto? Que nosotros hiciéramos un sacrificio absoluto por Él, ¿cierto? Nuestra fe teníamos que provocar un sacrificio absoluto por Dios, ¿cierto? Muchos no comprenden los sacrificios absolutos, muchos no entienden por qué nosotros damos a Dios, muchos no entienden por qué nuestra fe de pronto es dinamitada y nosotros hacemos una ofrenda, nosotros entregamos nuestros diezmos, nosotros entregamos nuestras cosas. Mucha gente no nos comprende, pero ¿sabe qué? Eso que a nosotros no nos importe que la gente no nos comprenda, no nos entienda, porque mientras usted en esta relación personal que usted tiene con el Señor, usted mantenga vigente ese pacto, ese pacto y la obediencia al Señor, déjeme decirle que Dios está siempre dispuesto a bendecirle, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hemos declarado que nosotros amamos a Dios, ¿cierto? Y lo amamos de una manera incondicional y lo queremos amar de forma completa. Por eso es que nosotros amamos a Dios con todo el corazón, lo amamos con toda nuestra alma, lo amamos con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y ese amor, de esa manera como hemos declarado, te empieza también el Señor a trasvasijar a nosotros de la misma manera. Él nos empieza a amar con ese mismo corazón con el cual nosotros le amamos. Él nos empieza a amar, ¿cierto? Como nosotros le amamos del alma. También, ¿cierto? Nosotros le amamos con nuestra mente, es porque viene, ¿cierto? Un entendimiento, una comprensión de la Escritura a través de la palabra, de conocer la Escritura. A nosotros se nos viene un entendimiento, una comprensión de la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que darnos por completo al Señor. No solamente un momento, sino que de manera completa, ¿cierto? Y terminábamos con esta frase que dice: cuando no podemos hacer todo lo que queremos, hagamos siquiera todo lo que podemos. Dios no nos pide más. Entonces, quiero hoy día hablarte de esto. Quiero hablarte de el sacrificio, quiero hablarte de el perfume de Jesús. El perfume de Jesús. Lo que me impresiona a mí, mientras yo estudiaba la escritura del perfume de Jesús, es que veamos el pasaje de Lucas. Cuando vemos el caso, este pasaje sobre el perfume que llevaron a Jesús de María de Betania, se repite en todos los evangelios. Está en Mateo, en Marcos, en Lucas, está en Marcos, Lucas y Juan. Y cuando nosotros vemos el pasaje de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que está en todos los evangelios, en Mateo también está. Y allí nosotros tenemos que tener algo. Si este pasaje aparece en todos los evangelios, es porque Jesús en su voluntad quería que nosotros pusiéramos nuestra mirada en este pasaje. Dice Lucas 8 del versículo 36 en adelante, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Quiero saludar a Cristel y ahí a Víctor que están conectados. Versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando nosotros miramos esta escritura, nos damos cuenta que el Señor nos tiene un tremendo mensaje. Y quiero destacar algo, porque esta mujer llamada María habitaba en una ciudad llamada Betania. Cuando nosotros nos metemos en la cultura, nos damos cuenta que en el pueblo del Señor, el pueblo hebreo, los nombres nunca son puestos porque sí, sino que todo nombre que es señalado o colocado en la Biblia, todo nombre que es colocado en la Biblia tiene una identidad, tiene un sentido, tiene una definición. Y cuando yo me meto a buscar, ¿cierto?, el nombre de Betania, porque dice: entonces una mujer de la ciudad. Cuando puse mis ojos en esa frase, me di cuenta que había algo importante en la ciudad, porque esta mujer provenía de la ciudad de Betania. Al escuchar, al investigar sobre el nombre de Betania, la palabra Betania, el nombre de la ciudad, significa desestimar. Se traduce como abatir, desechar, despreciable, tener poca estima, menospreciar, poco y vil. Entonces, cuando yo me pongo a analizar sobre la procedencia de esta mujer, cuando la escritura dice la mujer, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, la mujer María de Betania, me di cuenta de que Betania no era cualquier lugar. Era una ciudad que era reconocida como una ciudad habitada por gente que había sido abatida, por gente que había sido desechada. Era una ciudad compuesta por gente considerada despreciable, por gente que tenía poca estima, poco valor, porque era un pequeño pueblo que estaba a las afueras de Jerusalén. Era un pueblo considerado despreciado, menospreciado. Era un pueblo considerado algo poco. Era un pueblo considerado algo vil.
Y Jesús toma la determinación de visitar ese lugar. Lo primero, la primera luz que el Señor nos da es que Dios está visitando aquello que ha sido considerado, aquello que ha sido etiquetado, aquello que fue desestimado. Dios lo está visitando en este tiempo. Aquello que fue desechado es donde Dios va a cenar. Aquello que fue despreciado es donde Dios quiere sentarse. Entonces quiero decirte algo. Si tú te has sentido con estas características, con estas cualidades, te has sentido abatido, te has sentido desechado, te has sentido que el desprecio ha entrado a tu casa, te has tenido por poca estima, te has tenido menospreciado, te sientes poco, te sientes vil, tengo una gran noticia para ti. La noticia es esta: Jesús quiere entrar a tu casa. Jesús quiere cenar contigo. Jesús, el Señor, quiere tener un momento de intimidad contigo. Hoy día el Señor está haciendo este llamado para tu vida. Porque María de Betania, dice Lucas, entonces una mujer de la ciudad, haciendo esa señal que esa ciudad no era cualquiera, era una ciudad conocida porque habitaba gente que había sido abatida, desechada, despreciada, menospreciada. Gente que tenía poca estima era la que residía en esa ciudad. Gente que se sentía poca cosa, gente que se sentía vil, menospreciada. Y a esa ciudad llegó Jesús. Dios quiere visitarte. Jesús, el Señor, quiere visitar tu casa. Por eso es que es importante que tú no te cambies y sigas oyendo este mensaje, porque es para ti. Muchas veces nuestra vida se ve enfrentada a muchas situaciones. Y estoy seguro de que estas características, estas palabras que estoy anunciando, de alguna u otra manera golpean tu autoestima, porque todos en algún momento hemos sido menospreciados, hemos sido desechados, se nos ha declarado como algo desechable, despreciable. Pero Dios está tratando con cada una de nuestras vidas y nos está diciendo: para ti y para mí, yo el Señor tengo planes de bien. Para ti y para mí, yo el Señor tengo un camino para ti, un camino de bien y no de mal, un camino donde vas a ser una preciosa joya. Quizás el proceso, el desierto, la circunstancia que estás viviendo ha sido difícil, pero quiero decirte algo: cuando estás en ese momento difícil, cuando estás en tu tiempo de desprecio, cuando estás en el tiempo donde te han desestimado, es el tiempo perfecto para que Jesús te vaya a visitar. Aleluya. Dios te quiere visitar. Jesús te quiere visitar. Entonces María de Betania, esa era la ciudad, esa era la característica que tenía esta ciudad. Habitantes despreciados, que habían sido desestimados. Muchas veces nos sentimos de esa manera. Nos sentimos desestimados porque nos etiquetaron de esa manera. Pero Dios, Jesús, hoy día quiere a través de esta palabra sacarte esa etiqueta y que vuelvas a levantar tu mirada, que vuelvas a levantar tu mentón en alto y vuelvas a posicionarte en la calidad de hijo e hija de Dios que tienes. Y si la circunstancia te hizo bajarte de esa posición, en el nombre de Jesús hoy día resucitas. En el nombre de Jesús hoy día te levantas. En el nombre de Jesús hoy día te vuelves a posicionar en ese lugar donde nunca tendrías que haber salido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la ciudad de Betania significa desestimar. Cuando uno se pone a analizar lo que significa la palabra desestimar, el diccionario la define como denegar, rechazar una cosa, especialmente un recurso o una solicitud. ¿Se fija? Todos los que habitaban la ciudad de Betania tenían esa característica. Número 2, el diccionario define desestimar como mostrar una poca estimación hacia una cosa por considerarla poco importante. Aquellos que vivían en Betania eran considerados como poco importante. Pero para Jesús, aquellos que residían en Betania
eran gente muy importante para poder visitar. Jesús te está diciendo hoy día, tú y yo somos gente muy importante y Jesús nos quiere visitar. Tenemos que entender esto. Porque el perfume de Jesús no es para cualquiera. El perfume de Jesús es un perfume que para todos aquellos que están en Betania. Porque donde fue derramado ese perfume, en la ciudad de Betania, ese olor quedó en el ambiente. Cuando uno usa un perfume y uno pasa por un lugar, ¿cierto? Ese olor queda. Jesús, en ese lugar de Betania, Él quería marcar su presencia. Por eso es que Dios mueve el corazón de María. Y de esa manera ella unge a Jesús con ese perfume tan caro. ¿Para qué? Para que su presencia quede en ese lugar. Mira qué tremendo. Porque lo que María hace con Jesús, ella rompe el frasco. Ella rompe el frasco de perfume y lo vasija, lo entrega por completo en Jesús. Y Jesús es ungido con ese perfume. Y el olor quedó en la ciudad. Estoy seguro que todos los vecinos de esa casa, si estuvieran vivos hasta el día de hoy, dirían, esa noche, ese día en que Jesús nos visitó, ese olor es como si todavía estuviese aquí. Dios todavía quiere estar en tu casa. Jesús todavía te quiere visitar. Pero nosotros somos aquellos que tenemos el perfume de Jesús. Usted dirá, pastor, ¿pero cómo? ¿Sí? Porque ¿podría haber salido algo mejor de Betania? El mejor perfume salió de Betania. El mejor perfume salió de aquellos que habían sido desestimados. El mejor perfume salió de aquellos que habían sido desechados. El mejor perfume salió de aquellos que habían sido considerados despreciables. El mejor perfume sale en aquellos momentos donde tú has sido tomado como poca estima. El mejor perfume para Jesús sale de los procesos. El mejor perfume para Jesús sale de los desiertos. El mejor perfume para Jesús sale de los momentos de la vida que son complicados, donde muchas veces no queremos hacer nada. Yo quiero decirte algo. Cuando estás pasando esos procesos, cuando estamos pasando esos desiertos, cuando ya estamos a punto de tirar la toalla, quiero decirte que eres el candidato perfecto, la candidata perfecta para llevar un perfume a los pies de Jesús. Cuando estás en proceso, cuando estás en desierto, cuando estás en situaciones difíciles, son los momentos precisos para invitar a Dios a tu casa. Y a través de su presencia, tú puedas traer el perfume. Tú y yo podemos llevar a Jesús el perfume. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo que no llevas al Señor un perfume? ¿Hace cuánto tiempo que no expresas tu alabanza, tu adoración al Señor? Pero hoy día estás conectado, hoy día estás conectada para decirle, Señor, yo necesito entregarte mi mejor perfume. Yo necesito darte mi mejor adoración en medio de este proceso, en medio de esta alegría, en medio de las circunstancias, sea buena o sea mala, quiero entregarte el mejor perfume. Aleluya. Cuando uno analiza la vida de esta mujer, el texto en ninguno de los evangelios nos puede decir que era una mujer vulgar, que era una mujer de la vida, ¿cierto? Sino simplemente todos los textos apuntan a que sus pecados o el pecado
era notorio. El pecado que tenía María de Betania era notorio. El pecado de la ciudad era notorio. Pero tampoco se dice que la mujer continuara pecando. Más bien nos dice todo lo contrario. Esta mujer, con su actitud de llevar ese perfume al Señor, está demostrando, está dando a conocer un sincero arrepentimiento. Esta mujer había sido invitada a esa mesa y vino a expresarle su reconocimiento al Señor de la única forma que podía, regando los pies de Jesús con sus lágrimas y ungiéndolos con un perfume que ella tenía. Ella tenía una humillación tan profunda, pero también tenía un arrepentimiento por el pecado. Aquellos ojos que habían sido la puerta de entrada y de salida del pecado se convertían ahora en fuentes de lágrimas. Su rostro, que quizás había estado antes cubierto de lágrimas, su rostro que estaba antes cubierto de cosméticos, estaba ahora contraído de tanto llanto, surcado su cara por sus lágrimas. Su cabello, que antes había tenido peinados y adornos con esmero para poder atraer al pecado, servía en este momento como una toalla para los pies de Cristo, con los cuales ella regaba con sus lágrimas. Todo esto nos hace entender que esta mujer ya había derramado lágrimas de arrepentimiento por sus pecados. Nos hace entender que ella ya había sentido el perdón, el arrepentimiento de sus pecados. Pero ahora ella tenía la oportunidad de venir a la presencia de Jesús para renovar su pesadumbre por el pecado. Ella, a pesar de que había sabido de que Dios la había perdonado, ella no se podía conformar con solo haberse arrepentido, sino que ella fue más allá. ¿Por qué? Porque su profundo afecto por el Señor es lo que a ella la motivó para aprovechar la oportunidad. Sus lágrimas de arrepentimiento también eran lágrimas de gozo por tener la oportunidad de regar los pies del Señor. Y sus pies también los besaba con afecto, como una señal de adoración. ¿Qué señales de adoración estamos dando en este tiempo? ¿Qué señales? Cuando nosotros miramos la palabra, vemos este acto de devoción de esta mujer. Sin embargo, siempre hay ojos que te están mirando para criticarte cómo tú adoras, cómo tú buscas, cómo tú bendices al Señor, cómo tú ayudas con la obra del Señor. Porque dice el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, se levantó una murmuración. Porque cuando tú estás dando a Dios devotamente, cuando tú estás dándole a Dios todo, porque en ti hay un corazón agradecido, siempre van a haber personas que se van a levantar para mirarte, para criticarte. Siempre, porque siempre hay gente mirando lo que estamos haciendo. Siempre hay personas, cierto, orgullosas. Porque ese hombre que había invitado a Jesús a su mesa, Simón, en Betania, era un hombre que tenía orgullo. Y aquí tenemos la otra figura. Un hombre orgulloso, que cree que porque tiene una mesa, que cree que porque tiene una cena, porque cree que tiene una posición, puede juzgar a las personas y puede hacerle juicios, tomando motivos y acciones incorrectas. Pero Cristo miró mucho más allá.
Conocía el corazón de la mujer y el corazón de Simón. Conocía que el corazón de esta mujer estaba arrepentido. En cambio, el fariseo veía lo que la mujer había sido y juzgaba por el pasado y lo que aún era a los ojos de la gente. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos de esa manera? ¿Cuántas veces nos han juzgado de esa manera? Pero hoy día Jesús está sentado en la mesa. Hoy día Jesús está visitando tu casa. Hoy día Jesús se está presentando en tu vida para decirte: yo conozco tu corazón. Yo sé que tú estás arrepentido, arrepentida. Y a lo mejor en tu apariencia no has cambiado, pero sí dentro de tu corazón has cambiado. Mucha gente juzga mal porque solamente se ha preocupado de la apariencia. Y la apariencia no te salva. Lo que te salva es la obediencia y la actitud de tu corazón. Entonces Jesús también razona con Simón. Es cierto que la mujer había sido pecadora, pero es una pecadora perdonada. Lo que nos dice que es una pecadora arrepentida. Muchas veces nosotros nos sentimos perdonados, pero no actuamos con arrepentimiento. Porque ser perdonado es tener la capacidad de entender que el Señor nos ha perdonado. Sin embargo, tener una actitud de arrepentimiento significa que en aquello que hemos fallado no lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Por un principio de obediencia. Y si ella ha sido perdonada, al haber sido una gran pecadora, puede esperarse con razón que ame a su Salvador más que a otras personas. Y si esto que ella hace es fruto de su amor y fluye ese sentimiento de gratitud por el perdón de sus pecados, está puesto también en razón el que el Señor lo acepta. Y no está bien que otros lo tomen a mal. Entonces Jesús lo que hace fuerza a Simón a reconocer que cuanto más pecadora ha sido la mujer, tanto más amor es natural que Jesús le muestra por el perdón de sus pecados. Jesús nos dice y nos habla por parábola de estos dos hombres que eran insolventes. Y el acreedor dice que les perdonó a ambos la deuda y no los llevó a los tribunales. Y esto habla de lo que el Señor Jesús hace con nosotros. Cuando dice el Señor de dos deudores, el Señor está hablando del pueblo del Señor, que se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y dice que ninguno de los dos es mejores, ninguno de los dos es mejor. Dice que los dos tienen la misma calidad de deuda. Los dos. Pero dice que el acreedor les perdonó a ambos la deuda y no los llevó a los tribunales. Y ambos ahora tienen que reconocer el gran favor que han recibido de parte de Dios. Aquí hay una obligación de aquel que ha sido deudor con respecto a su acreedor. Porque el deudor, si tenía algo con que pagar, tenía la obligación de dar una satisfacción al acreedor. ¿Cuántos de nosotros llevamos mucho tiempo sin satisfacer a nuestro Señor? El deudor sea incapaz de pagar su deuda. Sin embargo, el acreedor no es severo con él, sino que le perdona la deuda. Israel, la casa de Israel ha sido perdonada. Y todos nosotros que somos su pueblo, hemos sido perdonados. ¿Por qué? Porque nuestro acreedor
a quien nosotros le debíamos la deuda, nos ha perdonado y ha sido misericordioso. Y tenemos que entrar con un corazón agradecido y mostrarle afecto. Pero ¿sabe qué? Hay un público, hay un pueblo que son deudores insolventes. Y en lugar de estar agradecidos con sus acreedores, en lugar de estar agradecidos con Dios, son ingratos. Incluso los odian. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la humildad suficiente para reconocer, en caso de su extrema necesidad, que el acreedor les perdona, que Dios les perdona, porque les parece humillante. Por eso muchas personas no se reconcilian con Dios, porque piensan que su condición los hará humillarse de tal manera que Dios no los perdona. Por eso mucha gente dice y declara que no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Hablándose a sí mismo. Porque no quieren humillar su propia carne. Porque no quieren humillar su propia vida. Pero ¿sabe qué? Esta parábola nos recuerda la condición de nosotros como humanos, que somos pecadores y que estamos en deuda con el Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que el pecado es una deuda y que nosotros los pecadores somos deudores a Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos que pagar la deuda. ¿Y cómo pagamos la deuda? La deuda se paga con obediencia. Porque a través de la obediencia declaramos que dependemos del Creador en todo momento. Cuando dependemos de Dios, entendemos que la deuda aún no la hemos pagado. Incluso hemos malgastado los bienes que nuestro Dios nos ha dado, haciéndonos doblemente deudores. ¿Sabes qué? Cuando analizamos esto decimos, claro, uno le debe más a Dios y a otros que otros, ¿cierto? Pero no tenemos nosotros que pensar en aquello, porque no somos jueces, no estamos llamados para juzgar. ¿Sabes por qué? Porque el fariseo se tenía por menos deudor. Pero ¿sabes qué? Era deudor igual que la mujer. La mujer era quizás una pecadora pública. El deudor era un pecador en privado. Quizás la mujer públicamente estaba más expuesta que este varón. Pero sea uno o sea otro el caso, no había modo de poder satisfacer la deuda que a ambos habían contraído. ¿Cuál es el perfume de Jesús? Jesús nos dice que Él pagó la deuda. Jesús, nuestro acreedor, pagó la deuda para que su pueblo pudiera volverse, para que su pueblo pudiera tener otra vez un sentido de identidad y de pertenencia. ¿Y cómo su pueblo se vuelve a Él? ¿Cómo su pueblo le paga la deuda? A través de un perfume. El perfume de Jesús era la obediencia, el arrepentimiento, el perdón de pecados. A través del perdón de pecado, yo entro hacia el arrepentimiento. A través del arrepentimiento, yo puedo entrar a la obediencia. Y a través de la obediencia, de alguna manera, estamos pagando la deuda que tenemos con el Señor. Muchas veces no hay en nosotros posibilidades de pagar, incluso con nuestro arrepentimiento por lo que hemos pasado, ni con una justicia. Pero ¿sabes qué? Nuestro Señor está dispuesto a perdonarnos. Él nos perdona todo y para siempre, hasta el punto más grande de perdonar nuestros pecados y de olvidarlos. Incluso Él toma nuestra carga, nuestro peso.
y echa nuestro peso a sus espaldas y está dispuesto a sepultar aquella carga pesada que tenemos. Pero tenemos que ser capaces de creer y de arrepentirnos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya no cargará sobre nuestros hombros nuestras iniquidades. Porque Él cargó con todas las iniquidades del hombre, tomando la posición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay algo que tenemos que entender. ¿Qué dice el Señor en Isaías 53? Dice: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estoy leyendo Éxodo. ¿Sabes que aquellos cuyos pecados han sido perdonados están obligados a amar a quien le perdonó? Y tanto más tienen que amarle cuanto más les haya perdonado. Simón, que también a él Dios le perdona, aunque tenga que perdonarle menos. Está claro que el amor de la mujer no fue la causa, sino que fue el efecto del perdón. El Señor no solo perdonó a la mujer, sino que el Señor también perdonó a Simón. El Señor también perdonó a esta mujer y a Simón, haciéndoles entender la necesidad que tenían de arrepentirse. Cuando habla la palabra de estos dos acreedores, está hablando del pueblo del Señor. Jesús se sostuvo firme en su palabra y mostró cuánto se deleita en perdonar, pues el perdón lleva a la paz y la paz a nuestra conciencia. Por eso Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuando nosotros vemos esta expresión, todas estas expresiones de pesar por el pecado y de amor a Cristo eran producto de la fe. Así como entre todas las gracias, la fe es la que más honra a Dios. Así también Cristo otorga a nosotros mayor honor, otorga a Cristo mayor honor a la fe que a todas las demás gracias. Gálatas 5:6 dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La salvación es por amor, es por obediencia. Este pueblo, Israel, nosotros que somos parte de este pueblo, estamos llamados a arrepentirnos y a vivir nuestra vida en obediencia, por amor al Señor que pagó nuestra deuda. El Señor pagó tu deuda y pagó mi deuda. Y no puedo dejar de no sentir la presencia del Señor por esto. Y sé que tú que estás mirando, la presencia de Dios está cayendo ahí en tu casa. Porque el Señor te está trayendo revelación de que cuál es el mejor perfume. El perfume de Jesús es el perdón de pecados, el arrepentimiento y la obediencia. Perdón de pecados, el arrepentimiento y la obediencia. Ese
es el perfume de Jesús. Oramos al Señor. Padre, Señor, yo quiero agradecerte. Quiero agradecerte, Señor, por tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender que tú has pagado, Señor, por nosotros una deuda muy alta. Y lo que teníamos que pagar, Señor, tú nos has perdonado toda deuda y nos has librado del pecado. Señor, hoy día nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir y entendemos que sea cual sea el pecado, somos nosotros, Señor, los que calificamos. Somos nosotros los que, Señor, ponemos pesos, que le ponemos nombres a los pecados. Pero para ti no hay pecado más grande ni pecado más pequeño. Solamente sé, Señor, que tú perdonas todos nuestros pecados. Esta noche, Señor, nos arrepentimos de todo corazón, porque entendemos que tenemos la oportunidad de presentar en nuestros altares, en nuestras casas, de presentar un perfume, Señor. Y queremos presentarte a ti el mejor perfume. Por eso, Señor, es que llegamos a ti con un corazón arrepentido. Por eso es que llegamos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Porque tú no miras nuestra condición. Porque tú no miras, Señor, cómo estamos vestidos. Porque tú no miras, Señor, nuestra vida. Tú solo nos miras con amor, Señor. Tú nos miras con esa compasión. Tú nos miraste, Señor, como esas ovejas descarriadas. Nos miraste como esas ovejas que no tenían pastor. Y pusiste tu mirada, Señor, un día en nosotros. Y hoy día tenemos la oportunidad de decirte, Señor, que te amamos. Y que si hemos pecado, Señor, nos arrepentimos. Para seguir peregrinando en esta tierra, Señor. Con ese corazón que tú amas. Con ese corazón sincero. Y caminar, Señor, en obediencia continuamente. Porque tú estás preocupado de nosotros. Padre, yo bendigo a cada familia, Señor, que está conectada en esta noche. Y te pido, Señor, que tu palabra sea lumbrera a nuestro caminar. Señor, queremos caminar continuamente con un corazón arrepentido y vivir en obediencia total, absoluta, completa a ti y a tu palabra. Padre, gracias. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén y amén. Dios es tan maravilloso.